Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Diana Verónica, si hay un sector que no tenés mucho que ir a ver estadísticas porque se ve en el paisaje urbano o en el interior del país, ves grúas, ves construcciones, ves trabajadores. Hombres trabajando. ¿Verdad? Que van creciendo las edificaciones. Es el sector construcción. En efecto, y ¿verdad? Uno dice, algo pasa, algo está sucediendo. Sí, cuando ves construcciones, ves que se está dinamizando la economía. Y además hay que decir que las construcciones, sobre todo de carreteras, de áreas públicas, nos benefician a todos. Entonces, esto es positivo para el país. Porque de repente ves un edificio de apartamentos, eso beneficia a un sector. Pero cuando ves calles, cuando ves parques, cuando ves intervenciones así de espacios públicos, eso es bueno porque eso nos sirve a todos. ¿Y quién está detrás? Bueno, la industria de la construcción, y hay una cámara que rige esta industria, que es la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, Casalco. Así que tenemos ahora al tío, al director ejecutivo de la Cámara. Así conocido como el tío. El ingeniero José Antonio Velázquez. Ya va a contar él porque le decimos el tío. Bienvenido. Con gusto. Bueno, muchísimas gracias, Diana Verónica, Tony. Siempre es un gusto estar aquí y compartir con ustedes las realidades de nuestro sector. Como ustedes bien decían, si una particularidad tiene el sector construcción es que he visto, inmediatamente nos damos cuenta de lo que está pasando. Hay otros sectores que son importantes para el país también, pero ellos funcionan, operan más privados, si lo podemos decir, pero no tienen ese impacto visual de ruido, de incomodidades que nosotros causamos como sector, pero como Diana Verónica bien lo explicaba, son parte del desarrollo y del progreso de un país. Esa es una realidad. Tanto la obra pública como la privada. Totalmente. Y me gusta cómo Diana Verónica empezó diciéndolo, porque esa es una realidad que nosotros tenemos que saber y que aceptar. La obra pública es necesaria, porque la obra privada nosotros a veces podemos pensar que beneficia a algunos sectores en particular. Por ejemplo, si están haciendo un edificio de apartamentos, aunque yo ya les voy a contar todo lo que se está haciendo en ese aspecto en el país en este momento y lo que nosotros vemos que viene, se necesita de una obra pública que sustente eso, lo que se conoce como la infraestructura pública, que muchas veces la vemos y muchas veces no. Por ejemplo, la que más vemos es la red vial. Si nosotros vemos ahorita lo que está sucediendo en la zona rosa, que nos causa incomodidades, o en los alrededores del Gimnasio Nacional, por el tema de Mis Universo y otros lugares, decimos, qué incómodo, no sé qué, y echamos las bandeadas. Tenemos razón. Pero cuando eso esté terminado y veamos el beneficio que nos trae, decimos, qué bonito quedó, esto era necesario. Qué chive está la calle, ya no me salte el carro. Sí. Exactamente. Y hablando de eso, en realidad la red vial que nosotros tenemos, comparándola con la de otros países, tenemos una buena red vial. Esa brincadera del carro, por ejemplo, en países más desarrollados, aunque no creamos, se siente más que aquí. Entonces, el tema de la infraestructura es importante, y hay infraestructura que vemos que la red vial es la principal que nosotros vemos, nos damos cuenta día a día, pero hay otra infraestructura que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, toda la infraestructura que tiene que ver con el suministro de agua potable, los alcantarillados que necesitamos para desechar esas aguas, la electricidad, las telecomunicaciones, la salud, la educación. Entonces hay otras cosas que están todo alrededor de eso. Entonces, idealmente, en un país que está en un buen desarrollo, la inversión en infraestructura pública debe ser mayor a la inversión en privado. ¿Por qué? Porque esta es, como dijimos antes, la que genera que los privados inviertan, que inviertan de una mejor forma y que se desarrollen los proyectos privados que también nos benefician a todos. Mira, y no lo decimos nosotros, lo dicen las estrategias internacionales. Fomilenio 2 estuvo enfocado en la infraestructura que provocara que la inversión viniera. Por eso se dedicaron a construcción de carretera, alcantarillado, saneamiento de agua. Correcto. ¿Verdad? De manera que toda esta infraestructura esté dada para que vengan otros e inviertan. Totalmente. Entonces eso es importantísimo.
¿Por qué? Porque, como ustedes ya mencionaban, el sector construcción, aparte de lo que nosotros visualmente vemos, es una realidad y nosotros lo vemos con datos del Banco Central de Reserva, de diferentes instituciones, que nosotros somos la punta de lanza del desarrollo de una economía. Nosotros decimos, la construcción es la cara visible del desarrollo de una economía. Ayer los industriales estuvieron aquí. ¿Cuánto era el porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto? 2.5, ¿no era? No, 4. En la industria de la construcción, ¿cuánto? Imagínate, ¿Cuánto del PIB? nosotros aportamos como industria de la construcción como tal, como construcción, y ya se lo voy a separar, les voy a decir por qué les digo, como construcción aportamos ahorita, según el cierre del último año, alrededor del 6%, un 5.96% del PIB nacional. Pero si a eso le sumamos las actividades inmobiliarias, que es todo lo que se desarrolla alrededor de la comercialización, bienes raíces, venta, bienes raíces, etcétera, estamos sumando un 6.5 adicional. Entonces, entre los dos aportamos alrededor del 12% del PIB nacional, que ya es una cifra considerable en realidad y no es una particularidad de El Salvador. Esto se da a nivel mundial. De hecho, cuando hay una economía que ha caído por A, B o C razones, allá tuvimos nosotros los problemas que tuvimos alrededor del 2008, ustedes se han de recordar 2008-2009, los países lo que hacen es inyectar para que haya construcción porque esto inmediatamente genera un dinamismo. La construcción tiene un factor multiplicador. Por cada dólar invertido, según el último estudio que nosotros tenemos, se generan 2 o 3 dólares en la economía nacional por todo el movimiento que esto está generando en el país. José, hay algo que vengo escuchando y lo hemos platicado aquí con gente que está inmersa en el negocio de bienes raíces. Ya dijiste tú, es como otro 6% de aporte al PIB. Correcto. Hablan que hay, mucha construcción en altura para un sector privilegiado de la población. No hay construcción en altura para sectores... Clase media clase no hay. media, Interés social. Interés social, eso. O clase media trabajadora. Claro, Interés claro. social. Y esto está haciendo que muchos salvadoreños en el exterior compren 3, 4 apartamentos de un solo. Hay gente que está comprando en planos, hay gente que Sí. Airbnb y todo esto. Y se habla de una burbuja inmobiliaria o que puede haber una situación de riesgo. ¿Lo has escuchado tú y si estamos ante eso? Mira, sí se escucha, siempre hay especulaciones alrededor de esos temas y de los desarrollos. No creemos nosotros que sea el caso nuestro por una particularidad. Lo que pasa es que en El Salvador, y quiero llegar después a lo que tú decías, a otros segmentos o a otros sectores que se deben de atender necesariamente. Lo que pasa es que el déficit habitacional que nosotros tenemos es bien alto. Y ¿Cuánto es, perdón? Nosotros tenemos un déficit habitacional de alrededor de unas 400,000, tal vez, unidades habitacionales, ¿verdad? Y no tenemos un dato estadístico último, pero ronda por ahí. Entonces, y eso está en todos los segmentos. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos, tal vez por las zonas en que nos movilizamos, lo que tenemos a la vista, etcétera, es que hay más desarrollos, y es verdad, para algunos segmentos que son los que tienen un mayor poder adquisitivo, que viene desde los que, bendito sea Dios, se han ido fuera del país, los que conocemos como hermanos lejanos, que invierten porque ya ellos hicieron su dinero afuera y lo quieren invertir para regresar o para tenerlo como una renta, como un alquiler, los alquileres a corto plazo que tú ya los mencionabas, el Airbnb, por ejemplo, lo cual es sumamente positivo. Pero también es cierto que hay una gran necesidad. Eso es una pirámide. Entonces la pirámide, a donde más déficit tenemos nosotros, el mayor déficit lo tenemos en la base de la pirámide, del centro para abajo, lo que tú decías, Diana Verónica, la clase media. Trabajadora. Hasta de la la clase media trabajadora, sí, hacia abajo. Entonces, eso es un tema que todavía se tiene que abordar. Nosotros entendemos claramente que en este quinquenio se trabajó muchísimo en el tema de la seguridad, porque era necesario que nosotros mejoráramos la seguridad, porque eso mejora todas las condiciones en las que nosotros trabajamos, estudiamos, nos movemos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos movilizamos.
Pero sí es cierto que en un próximo quinquenio se tiene que entrar con mayor fuerza a atender a estos segmentos o a estos sectores que han estado sin la debida atención. Y eso lleva un montón de cosas de por medio. Es un trabajo conjunto que tenemos que hacer entre el gobierno o los gobiernos. ¿Por qué decimos los gobiernos? Porque está el gobierno central y los gobiernos municipales. No, y esto es a largo plazo, además. Correcto. Pues esto no se va a hacer, no se va a resolver en 5 años. Se tiene que venir trabajando, tener los inmuebles, llámese terrenos para poder construir, definir el tipo de construcciones que se van a hacer. El construir en altura tiene lógica, tiene sentido. Si tú vas a hacer vivienda de clase media o baja o interés social, como se conoce, tenés que hacer siempre construcción en altura, pero no podés llegar a niveles tan altos por una razón bien particular. Ahí, por lo general, estás llegando a 3, 4 niveles porque ya no utilizas elevadores, por ejemplo. Y esto tiene un sentido porque los elevadores, o sea, todo lo que tú le metes a una infraestructura comercial, habitacional o lo que sea, te encarece al final del día todo lo que vas a tener. Y no solo te encarece el momento de la construcción, sino que también te encarece el mantenimiento que tenés que hacer, el tener un régimen de condominio establecido para que esto se haga, etcétera. Y es que ha habido una realidad, porque tú lo mencionaste, Tony, y es que la construcción en altura se está desarrollando más y esto tiene varias razones de ser. Uno es una razón cultural, ¿verdad? Nosotros ya culturalmente hemos ido migrando, nos hemos dado cuenta que en otros países, los que se llama el primer mundo, en realidad, o el segundo, porque dicen que nosotros somos tercermundistas, pero vamos caminando para salir de eso, la mayoría son construcciones en altura. ¿Por qué? Porque se construye en los núcleos urbanos y los núcleos urbanos tienen un menor impacto hacia el medio ambiente porque ya han sido impactados. Entonces ya nos fuimos acostumbrando nosotros a que se puede vivir en altura y que es cómodo vivir en altura, que es conveniente vivir en altura, que es seguro vivir en altura, etc. Y que te dé estatus, porque vamos a ser claros también, José Antonio. Lo cual no era así hace unos años. Exacto. Hace 50 años desarrollaron el Centro Urbano Montserrat, el Centro Urbano Sacamil. Entonces, para la gente, apartamento era ush. Exacto. Eso de no, hecho, porque eso es de cualquiera. Yo vivo en casa. Multifamiliares, les decía. Sí, exacto. Va, fíjense bien eso. De hecho, fíjense que ahora vivir en apartamentos es estatus. En esa época que tú mencionabas, y aquí quiero ser bien claro que en ningún momento estamos queriendo decir este es más, este es menos. O sea, todos tenemos nuestras condiciones de acuerdo a lo que nos hemos esforzado, que la vida nos ha dado, las condiciones, etcétera. Los que dormimos tranquilos. Sí, pero hay una realidad. En aquel momento, cuando se hablaban de los famosos multifamiliares, qué bueno que tú lo dijiste, que eran edificios de apartamentos, la gente decía, uy, ahí no, porque eso es para la clase baja. Cuando la gente se fue de aquí, algunos que salieron del país en aquella época, que se fueron a vivir a edificios de apartamentos, les decían, allá viven en la Sacamil en otro lado, mejor vivo en mi casa aquí y no en la Sacamil en otro lado. Como que eso hubiera sido malo. Y ahora nos damos cuenta que no. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a convivir en realidad en un condominio, en este caso condominios verticales, pero miren, si ya también muchos de los lugares donde nosotros vivimos se han convertido en condominios, solo que son condominios horizontales, porque a raíz de la misma inseguridad que teníamos, fueron obligando a cerrar los espacios, etcétera. Y eso no solo es aquí, es en otras partes del mundo. No nos vamos a meter en ese tema, pero si vemos ahorita lo que está sucediendo en Israel, la guerra, etcétera, se habla mucho de los kibbutz. Los kibbutz. ¿Y eso qué son? Condominios cerrados a donde la gente vive. Pero volviendo a nuestra realidad, en realidad la construcción en altura por eso es. Nos hemos desarrollado más culturalmente, nos gusta, nos hemos dado cuenta que es conveniente vivir ahí, que te da un estatus, que es más seguro, que es más cómodo, que te requiere menos para mantenerlo, para limpiarlo, etcétera. Depende, ¿verdad? Porque hay algunos mantenimientos también dependiendo de las amenidades que podamos tener en los edificios que también te los vuelven caros. Pero por eso hay que buscar ese balance. Nosotros, de hecho, ya hemos venido trabajando en diseños, en proyectos que se pueden perfectamente desarrollar
para interés social y se pueden hacer de esa forma. Pero hay constructores, perdón, Diana, interesados en entrarle a Totalmente. a complejos de interés. Totalmente. Lo que pasa Sí, es que sí los hay. Sí, se tienen que dar las condiciones y es un trabajo conjunto que tenemos que hacer. ¿Cuáles son entre esas los gobiernos y condiciones? nosotros. ¿Cuáles son esas condiciones? Poder, por ejemplo, ubicar algunos de ellos en terrenos que sean de costos más bajos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que te encarece ahorita En la tierra. es la tierra. Tenemos tierra escasa, sabemos que vivimos en 21,000 kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera. Aunque si vemos nuestro país en realidad poblado o sobrepoblado, podemos tener varios habitantes, pero en realidad núcleos de desarrollo no hay. Tenemos un país bastante verde, en realidad. El problema que tenemos es que está concentrado en pero el digamos, metropolitano. Eso es ¿verdad? bastante normal. Entonces, tú lo que tenés que hacer para tener tierras más baratas es buscarlas afuera de estas urbes, que es donde los terrenos se te vuelven más caros, y al buscarlas afuera de estas urbes, eso te lleva a algo más. Tenés que mejorar el transporte, tenés que mejorar el transporte público. A mí me gusta decir esto porque es una realidad, y es que un país desarrollado no es aquel donde el pobre o el que tiene menos condiciones económicas puede tener un vehículo. Un país desarrollado es aquel donde el que tiene mejores condiciones económicas o el rico, como se le llama, pueda viajar en el transporte público. Ese es un país desarrollado. Entonces, Esa es una muestra. sí, Ujú. entonces, idealmente nosotros lo que tenemos que hacer también para mejorar esto es mejorar las condiciones de transporte. Ya hay proyectos encarrilados o encaminados a eso. Ahorita se está empezando, hace 2 días, se empieza ya, por ejemplo, a construir el viaducto Los Chorros. Eso va a generar una comunicación importante entre el occidente del país y San Salvador como tal. Hay muchos desarrollos habitacionales que están en ese lado. Te puede eso llevar a que hayan más desarrollos en esa parte. La parte otra que está fuerita del Gran San Salvador, Apopan, Nejapa, o sea, tenemos propiedades. Y que nosotros hablamos del tema de medio ambiente, sí es cierto, pero miren, el desarrollo no lo podemos detener. Lo que tiene que haber es un balance y buscar esta sostenibilidad que debe de haber en el desarrollo de los proyectos. Hablando de desarrollo, yo les decía que el otro día leyendo al respecto, decía, y concuerda con lo que tú acabas de decir, ¿qué es desarrollo? Igual la búsqueda del equilibrio. Es correcto. En todos los sentidos. Exactamente. Ujú. Nosotros como gremial hemos participado muchísimo en mesas de trabajo y siempre decimos eso, o sea, pensar, yo porque quiero conservar el medio ambiente, ya no voy a desarrollar nada, ¿y a dónde va a vivir la gente? ¿Y a dónde va a estudiar? ¿Y a dónde va a tener sus cuidados de salud? Entonces, eso es una forma errónea de conceptualizar el desarrollo. Nosotros nos debemos desarrollar buscando el equilibrio, lo que tú decías, buscando cómo poder equilibrar y buscar esta sostenibilidad, esta sustentabilidad que nos permita a nosotros seguirnos desarrollando y balancear con los daños medioambientales que podemos causar. Porque van a haber daños, sí, pero los podemos compensar. Pero ¿cómo los podemos compensamos? Son las 8:30, hay que ir a una pausa, José Antonio, y yo quisiera dejar planteadas 2 situaciones. Una, que te acordás, Tony, que hace como unos 5 años quizás habrá sido, José Antonio, conversamos con Casalco y nos decían que habían presentado un proyecto o iban a llevar un proyecto Sí. a la Asamblea Legislativa sobre vivienda de interés social, creo que así se llama. Vivienda. En aquel momento se llamaba Ley de Intereses Preferenciales. Después le cambiamos nombre y dijimos que se debería de llamar la Ley de Inclusión Habitacional para poder incluir a todos, pero con gusto podemos hablar de esos ¿Qué temas. pasó con ese proyecto? Porque Sí, muy era bien. precisamente la propuesta Sí. para que todos tengamos acceso a vivienda, Correcto. ¿verdad? Muy bien. Ya vieron el desayuno de San Martín, como es costumbre, como es usual en este programa, ¿verdad? Para compartir los alimentos con nuestro invitado, en este caso, José Velázquez. Él es el director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción. ¿Qué tiene San Martín? Todavía estamos en octubre. Mira, compañero, el pumpkin pie. Eso es el platillo Pie de de estos calabaza. días, ¿verdad? El delicioso pie de calabaza con queso crema, que también tiene un ligero toque de especias, muy rico, elaborado dentro de una corteza ligera y delicada. También está el pumpkin loaf, suave pan de calabaza decorado con semillas de calabaza. Búsquelos en su tienda favorita de San Martín o pídalos al servicio a domicilio de San Martín, 2215-1515. Yo- Si no, Si no, bueno, haga como Nosotros. como sucede en este programa. Línea Rosa, que es un transporte de mujeres para mujeres,
trae el desayuno de San Martín hasta nuestra cabina. Y así lo puede llevar a usted, ¿verdad? O lo que usted necesite. Lo que usted necesite, señora, señorita. 6200-4491 es el WhatsApp y la aplicación Línea Rosa App. Quisiera dejar planteada una pregunta. ¿Va a haber un reordenamiento territorial con los distritos, departamentos y todo esto? No sé si ya, me imagino lo tienen que haber visto por temas de permisos de alcaldías, de construcción, de OPAMS y todas estas, ¿verdad? Que tienen que ver con todo lo preparatorio para una construcción. Vamos a ver ya le dejamos tarea al cómo tío. lo están viendo. Con gusto. Ya volvemos.
entretenida también la charla cuando estamos desayunando rico, gracias a San Martín. Muy agradable compartiendo los alimentos, gracias a San Martín. Nos acompaña el ingeniero José Antonio Velázquez, conocido como el Tío Velázquez, director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción. Quedaron pendientes 2 temas. Sí, primero decíamos la propuesta que hizo Casalco a la Asamblea Legislativa que fue presentada para el desarrollo de vivienda, pero yo quisiera que mejor lo mencionara él cuál es el nombre correcto. Con gusto. Bueno, primero agradecerles el desayuno, ¿verdad? De San Martín. Riquísimo. Feliz, vea. Sí, súper rico. Feliz el tío. Dan ganas de venir aquí todos los días. y más como dice nuestro amigo ya, de Choto. De Choto. Bueno, miren, la verdad es que sí, plantearon aquí 2 temas y con gusto se los explico. En aquel momento nosotros habíamos desarrollado un proyecto de ley que inicialmente le llamábamos la Ley de Intereses Preferenciales. ¿Por qué lo llamamos así? Porque así es como se llama en otros países. Por ejemplo, en Panamá la manejan como Ley de Intereses Preferenciales. Pero le fuimos dando mayor forma a esto porque Colombia también tenía una ley que le habían llamado Mi Casa Ya. Y nosotros dijimos, en realidad esta es una ley que nosotros estamos haciendo para que la mayor parte de gente pueda tener vivienda. Entonces la llamamos la Ley de Inclusión Habitacional. En aquel momento sí, la discutimos, hicimos una propuesta en la asamblea, pero cuando ya hubo el cambio de gobierno, que llega el gobierno del presidente Bukele, nosotros retomamos el tema, obviamente ya acercándonos al Ministerio de Vivienda, porque recordémonos que antes había un viceministerio de Vivienda bajo el MOP, y el presidente Bukele tuvo a bien formar el Ministerio de Vivienda, porque en realidad ese tema es tan importante que sí necesita de un ministerio completo. Han habido avances, no en la ley como tal, ya les voy a comentar, pero sí han habido avances encaminados a poder agilizar y facilitar la adquisición de vivienda por parte del gobierno, manejado principalmente en el Fondo Social para la Vivienda. Y yo aprovecho pues para hacer este comercial y decirle a la gente que se acerquen, que muchas veces no lo hacemos porque todos tenemos derecho, podemos tener derecho a un financiamiento del Fondo Social para la Vivienda, y el Fondo Social para la Vivienda ahora tiene un techo de crédito de hasta $150,000. Entonces, ya se puede comprar. Ya con 150,000 ya tenés algo totalmente. decente. Entonces, eso han generado programas cero prima, con intereses bajos, etcétera. Hemos venido hablando sobre el tema con la actual ministra de Vivienda, con Michelle Sol, con quien tenemos una excelente relación también. Y el tema no está totalmente descartado. De hecho, ellos lo están viendo, lo están analizando, porque como les decía yo al principio del programa, ya se trabajó la seguridad, gracias a Dios estamos bastante bien en eso. Ahora hay que abordar otros temas. Y uno de los grandes temas que hay que abordar en el siguiente quinquenio es la vivienda, y la vivienda de interés social. Entonces, ¿de qué se trata esta ley? Como nosotros decíamos, miren, esta es una propuesta. No quiere decir que se tiene que hacer así como la proponemos, o inclusive se pueden tomar elementos de la propuesta para poder tener una ley propia que ellos puedan desarrollar. Pero básicamente esto de lo que se trata es de poder darle a la gente facilidades en cuanto a los intereses que van a pagar por sus créditos, para poder generarle, como decimos en el caló salvadoreño, más oxígeno al mismo dinero que nosotros recibimos mes a mes. O sea, tal vez no vamos a poder mejorar los ingresos de las familias, pero tomar en cuenta los ingresos del grupo familiar, y que al haber una reducción en la tasa de interés, esto puede permitir que una familia pueda adquirir una vivienda de un precio más alto con una cuota más baja, lo cual siempre es conveniente. O sea, voy a deber lo mismo, pero voy a estar pagando mes a mes menos, que yo necesito también ese dinero para vivir. Y esa reducción en la tasa de interés que hacen los bancos, las instituciones financieras, porque ahí se tiene que incluir todo, en realidad viene a formar parte de un subsidio. Y aquí me gustaría aclarar que subsidio no debe ser una mala palabra, porque lo vemos como que los subsidios no deberían de existir. ¿Cómo no? Los subsidios bien focalizados, bien encaminados, sí deben de existir. Este es un subsidio que se genera y que en realidad al final del tiempo de un crédito se termina recuperando a través de todo lo que la construcción y la compra
de este inmueble va generando en la economía misma. Por ejemplo, los impuestos que se pagan, los impuestos municipales, los impuestos sobre la renta. En la construcción se generan impuestos de valor agregado sobre la compra de materiales, la mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se va retornando y al final de un tiempo que nosotros ya hicimos las corridas financieras, este subsidio termina no siendo un subsidio, sino que se termina recuperando. Obviamente en el tiempo, y esto depende también de la finanza del Estado para poder generar estos subsidios. Y eso lo están hablando con el Ministerio de Vivienda. Sí. El Ministerio, ¿por qué? Porque también ellos pues están conceptualizando sus leyes y lo que nosotros hicimos es darles aportes para que ellos puedan obviamente tomar lo que ellos consideren conveniente, no necesariamente lo que nosotros planteamos. Claro. ¿Cómo queda entonces, y era el otro tema pendiente, va a haber un reordenamiento político territorial? Correcto. Surgen municipios, van a haber municipios más grandes, sí, ¿verdad? Que van a incluir distritos que ahora son municipios. Sí. Y de ahí, pues, porque las alcaldías son las que dan los permisos de construcción, pues, sí, hay áreas a donde sí son las alcaldías, hay áreas donde es el Ministerio de Vivienda. Depende de la ubicación, pero lo que tú estás planteando en realidad, Tony, es un punto muy importante. A ver, en un país como el nuestro, con 14 departamentos, 21,000 kilómetros cuadrados, tener 262 municipios es una exageración. Nosotros siempre lo vimos así. El reordenamiento territorial que se va a hacer a partir del próximo año, cuando sean las elecciones municipales, que baja de 262 a 44 municipios, nosotros lo vemos como algo positivo. ¿Por qué? Porque como tú bien lo mencionabas, hay municipios cabeza ahorita que van a absorber a otros municipios, y quizás voy a hablar de uno en particular porque lo tengo bien claro. Por ejemplo, la Libertad Este. La Libertad Este va a absorber Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza. Imagínate tener 5 municipios en uno solo. Ahí viene una lucha política un poco épica. Digamos, va a ser un tema interesante, ¿verdad? Pero, digamos, desde el punto de vista territorial, muy beneficioso. ¿Por qué? Porque estos 5 municipios que yo te acabo de mencionar, que dicho sea de paso, es a donde se está corriendo, desarrollando mucho del Gran San Salvador, ¿verdad? Está yendo hacia esa zona de la Libertad Este. Necesita tener una uniformización de tasas, por ejemplo, para que no haya, aquí pago tanto, pero si me cruzo 5 pasos para allá que estoy en el otro municipio, pago menos, o en el otro pago más. Y el mismo territorio, sí. Espérame, o sea, sí. mejor agarrar un municipio grande, que ahora se va a llamar la Libertad Este, lo estoy usando como un ejemplo pues, de los 44 que van a haber, y decís, miren, ¿por qué no hacemos una buena planeación urbana de los 5 municipios, ya no de uno, porque uno es muy pequeño, 262 atomizados son demasiados? Mejor agarras eso y decís, ordenémoslo territorialmente. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde vamos a hacer esto y esto? Y ya el desarrollador inmobiliario, en este caso el constructor, que somos nosotros, tenemos claro qué podemos hacer, a dónde lo podemos hacer e invertir en una forma adecuada. Y también tener reglas claras de qué pasaría en el caso de los pagos de las tasas, de los impuestos municipales, etcétera, etcétera. Porque también adicional a eso, como tú bien lo mencionabas, existen las oficinas de planificación. Ahí está la OPAMS, ahí está Musdeli, por ejemplo, en La Libertad, etcétera. Hay muchas más alrededor de nuestro territorio nacional. Entonces, estas también se van a reducir. Estas deberán readecuarse. Exactamente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho cuentas que, para darles un ejemplo, la OPAMS, el COAMS, el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, está conformado actualmente por 14 municipios. Que es el Gran San Salvador. Es el Gran San Salvador. Y ahí está la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, que es la OPAMS. Entonces atiende 14 municipios. Ahora, con el nuevo ordenamiento territorial que va a haber a partir del próximo año, estos 14 van a pasar a ser 4. Es más fácil. O sea, siempre es bueno tener una diversidad de pensamientos para que te aporten, para que te hagan críticas constructivas, etcétera.
pero tampoco tantos como para que te obstaculicen muchas veces las decisiones que tienen que ver con 4 que son los principales municipios, tal vez que tenés de estos 14, y alguien de los chiquitos, sin querer decir que los chiquitos no son importantes, se va a oponer y no podés entonces desarrollar un plan que tú tuvieras. Entonces nosotros lo vemos eso como algo muy positivo que se dé y que va a ser mucho más fácil trabajar de esa forma. Mira, saludos a Oscar Levy, que me ha enviado esto, te lo pasé. Te lo pasé ahorita, dice, Gran Feria de Vivienda e Inversión y Turismo, del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Maryland. Sí, interesante. Para comprar en El Salvador, compre la casa de sus sueños para su inversión o retiro. Visite los paraísos escondidos de El Salvador. Invierta en proyectos de desarrollo económico. Y hablan mucho de tu inversión hoy, es tu retiro del mañana y ahí están los contactos. Pues sí, son los sí, hermanos lejanos. De hecho, conozco a Oscar, hemos hablado del tema. Nosotros como Casalco no hemos participado de estas ferias afuera porque nuestros desarrolladores inmobiliarios tienen, digamos, su mercado bastante cubierto con lo que está pasando. Tenemos un déficit, como decíamos, pero siempre es interesante que hayan movimientos para promover la compra de viviendas desde afuera, definitivamente. Pero vuelvo a lo de la que te pregunté, de la supuesta burbuja inmobiliaria. Porque dicen, lo que pasa es que los hermanos lejanos son los que están encareciendo el precio de la tierra o de los apartamentos o las casas porque están... La oferta y demanda. Están comprando... Ajá, sí. Porque como hay mucha demanda y poca oferta, entonces el de la oferta aprovecha y sube precio, pues. Lo cual es bueno para los desarrolladores. Pero fíjense que en realidad el precio, el incremento de precio en un inmueble no depende exclusivamente de eso. Hay otros factores que afectan. Tuvimos los problemas de los materiales cuando se desató, bueno, con la pandemia, la guerra de Ucrania-Rusia, etcétera, etcétera. Y las gestiones, los trámites, entre más largo sea el proceso de obtención de trámites y permisos que tú tengas en un proyecto, eso también te encarece financieramente hablando. La falta de infraestructura, si no tienes suficiente infraestructura, te toca a ti. Sí, como volvemos al alcantarillado sanitario, entonces de ahí es donde es una combinación. El tema de los precios es una combinación, pero obviamente sí debe de existir algún tipo de regulación, medida para que no se abuse sobre los precios y principalmente ahí estamos hablando de los precios de la tierra más que de la construcción como tal. El precio de la construcción es más controlado. Ahí tenés la mano de obra también que nosotros en nuestro carácter particular, digamos, como gremial negociamos un contrato colectivo cada 3 años, tenemos eso medido, pero van habiendo incrementos. Entonces eso también hace que los precios suban o bajen. Que si te van a comprar nuestros hermanos que están afuera, sí, tiene alguna influencia, pero no todo lo que se vende actualmente está siendo comprado por nuestros hermanos de afuera. Mucho es consumo local también, volvemos al punto por el déficit habitacional mismo que tenemos. José, ¿cómo se está comportando el centro de San Salvador con la revitalización? Ese es un tema súper interesante. ¿Qué han sentido ustedes? Hay interés, ya hay desarrolladores inmobiliarios que tienen sus ojos puestos en tener desarrollos en el centro de San Salvador. Este es un proyecto que viene ya desde hace varios años. Desde cuando el presidente de la República era alcalde de San Salvador, fue cuando en realidad se empezó a tomar eso, a revitalizar, como tú bien lo dijiste, el centro histórico. Y ahorita, bueno, no ahorita, hoy ni ayer, sino que hace unos meses, se creó también una nueva ley para desarrollar el centro. Una oficina especial. Correcto, es la Oficina de Planificación o Desarrollo del Centro Histórico de San Salvador, con un presidente que está ahí, que es el ingeniero Honles, muy enfocado en lo que ellos quieren hacer. Y nosotros sí creemos que el centro histórico se va a desarrollar bajo las condiciones que ellos quieren. Ellos tienen condiciones de incentivos y otras cosas que van a mejorar definitivamente las condiciones para que se pueda construir y desarrollar. Sabemos que ya se van a construir ahí o readecuar algunos edificios que hay para tener hoteles, tal vez edificios de apartamentos. Uno pensaría,
pero yo me fuera a vivir al centro. Bueno, depende si en otras partes del mundo... Eso es un privilegio. El lujo es vivir en el centro. Ajá, es el privilegio. Eso te iba a decir cómo te lo imaginas, porque yo me imagino comercios en los bajos. Correcto. Y apartamentos u oficinas en los altos. Tenemos que hacer, segundo piso porque tenemos que acercar todos los servicios, etcétera, para que tengamos que movilizarnos menos, ¿verdad? Porque esa es otra parte del por qué nosotros vamos buscando ciertas áreas para vivir, porque nos queremos desplazar o movilizar menos, también por los problemas de tráfico que tenemos. Que no quiero entrar en ese tema, pero para mí el problema de tráfico depende mucho más de la educación para todos los que me están oyendo. Miren, somos unos maleducados. No dejamos pasar al otro carro, nos quedamos bloqueando los cruceros, nos tiramos el semáforo cuando no nos corresponde, parqueamos en la calle cuando hay estacionamientos que podemos pagar para estacionar nuestros vehículos. Por favor, eso es una barbaridad. Yo les voy a poner un ejemplo. Ahí subiendo el Paseo General Escalón, que a mí me toca todos los días, alrededor del Hospital de Diagnóstico, que es un centro de salud, hay 3 estacionamientos que pueden pagar. Exacto. Y los estacionamientos están vacíos y las calles están llenas de carros parqueados a ambos lados y la gente todavía se tira en contrasentido para salir al Paseo General Escalón. Por favor. Sí. O sea, eduquémonos. Tenés toda la razón. Yo cuando he ido al Hospital de Diagnóstico me he hecho la misma pregunta. Porque el Hospital de Diagnóstico construyó su edificio de estacionamiento y enfrente abrieron otro. Correcto. Y está el gran rótulo de no estacionar, porque esa calle es prohibido estacionar. Y está llena de carros y vos decís, ¿y quién va al Hospital de Diagnóstico? Todos tenemos el dólar. Exacto. Porque hablando del dólar, vayan a ver los carros que se parquean en la calle. Cabal. Me van a decir que no tienen $1 para pagar la hora que van a estar ahí. Pobrecitos. Sí, o sea... Me llega. De verdad. No, hagamos un programa solo de eso, porque tenemos que incentivar y tener una campaña intensiva. Pero yo les voy a decir algo. Si a mí me preguntaran, las multas deberían de ser altísimas. La gente dice... Ay, es que qué barbaridad las multas, ¿cómo las quieren poner? Y que vas a infringir la ley, porque te van a poner multas solo si tú infringís la ley. Pues sí. Si no, entonces que las pongan altísimas, porque eso va a generar... Vaya, él es de mi team, ya ven. Pues hagamos un programa de eso. Sí, yo les digo que no sea de 100, que sea de $1,000. De acuerdo, ese es mi número. Que si andas tomado manejando $5,000 de multa. Dele. Pobrecita la gente, no. Pobrecito el que va a incumplir. Hagamos un programa de eso. Démosle. 9 de la mañana en punto. Creo que... hemos tratado de tocar algunos temas, pero como tú decías, el tema de la construcción es transversal. Pero digamos que es un sector que hoy por hoy va caminando. Me dice la Totalmente, y creemos que vamos a tener muchísimo más crecimiento este año que el anterior por el inicio de desarrollo de proyectos estratégicos importantes, y uno de ellos es el viaducto Los Chorros, que ya empezó. ¿Cuánto aporta a la industria de la construcción al PIB, decías? 5.9%, 6%. El 15% aporta la industria, me está confirmando el área de comunicaciones de la ASI. Entonces estamos similar, mira, porque nosotros sumamos eso más lo indirecto. Sí, las actividades inmobiliarias, entonces estamos llegando al 12%. Excelente. Gracias. Un saludo a todos en Cazalco. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, put attention. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.